un equipo para servirle a Dios. Justamente el tema de hoy es el abrazo del Padre. Y vamos a ir a Jeremías 1:5, por favor. ¿Lo tienen? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos conoce desde antes de que Él nos formara y que estuviéramos en el vientre. Él sabía desde ese momento cuáles eran nuestras necesidades, nuestros gustos, cuando nos sentimos mal, y aunque digamos que estemos bien, pero Él sabe todas nuestras heridas, todas nuestras cosas, y escogió a cada uno de sus hijos. Fíjense que Dios muestra las cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, hace un tiempo Dios me mostró una visión, y en esa visión Él me mostró una de mis dolencias y una de mis heridas, en la que vi a mi papá terrenal el día que yo nací. Espiritualmente lo vi, y ese día él estaba así como sin ánimo, o estaba sin emoción, sin alegría, y eso a mí me dolió. Pero Dios me guió a perdonar a mi papá y a sanar esa herida. Luego de unos días de sanar esa herida, Dios me volvió a mostrar la misma visión. Pero esta vez, además de ver a mi papá terrenal, vi a mi buen Padre Celestial, y Él sí estaba gozoso, estaba alegre, contento, y pude darme cuenta que realmente tengo un Padre Celestial, y el mejor de todos los padres. Es muy importante, papás, mamás, que ustedes sepan cómo tratar y cuiden cómo tratan a sus hijos, porque cuando un niño nace, lo que ve en la imagen de su papá terrenal es como si viera a su Padre Celestial. Por ejemplo, si yo veo que mi papá terrenal no me da amor, entonces yo pienso que mi Padre Celestial no me da amor. Pero la gran diferencia es que esto no es así, sino que nuestro Padre Celestial es perfecto, mientras que nuestro Padre terrenal es imperfecto. Pero hay como una solución, que Dios siempre tiene la solución para todo en esto, y es que hay que desligar la imagen de nuestro Padre terrenal de la imagen de nuestro Padre celestial. Para nosotros poder conocer la paternidad de Dios y conocer a Dios realmente como Padre, hay que hacer esto. Luego de que yo hice esto y de perdonar a mi papá, mi vida cambió, mi vida empezó a cambiar. Pude tener una relación más cercana con Dios y conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque ya no veo a mi Dios, a mi Padre Celestial, como lo veía antes, que era como mi Padre terrenal, sino que lo veía como realmente es: perfecto, bueno, amable, amoroso. Y es importante que todos ustedes también lo hagan, desligar la imagen de nuestro Padre terrenal de nuestro Padre celestial. Y ese es uno de los primeros pasos para recibir el abrazo del Padre, porque si no tenemos Padre, ¿cómo vamos a recibir abrazo? Entonces, primero hay que conocer a nuestro Padre, hay que ver cómo es Él y buscarle para poder tener ese abrazo. Vamos a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a los que creen en Él y le reciben, tienen potestad de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando le creemos y le recibimos. Pero también tenemos que obedecer a nuestro Padre. Para poder ser hijos tenemos que obedecer. Y vamos a Mateo 5:44-45. Pero yo os digo,
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y, debemos obedecer con todo esto que se nos pide para ser hijos. Y más abajo, en el versículo 48, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos imitar a nuestro Padre para nosotros ser hijos. Es así como cuando un niño y un padre, un niño a veces tiene como que cosas que tiene el padre, a veces imita cosas, o la misma forma de comer, la misma forma de hablar, la misma forma de expresarse. Nosotros también tenemos que imitar a nuestro Dios Padre y mostrar quién es realmente nuestro Padre. Mientras más lo imitemos, más vamos a mostrar que somos hijos de Dios. Ahora enfocándonos más en la parte del abrazo. Cuando una persona abraza a otra, ¿qué le transmite? ¿Qué ustedes creen que le transmite? Amor, ¿verdad? Amor, afecto, cariño. Calor. Bueno, además de amor, ternura, gozo, paz, ¿verdad? Le transmite todas esas cosas, protección. Pero no solo esas cosas que se ven así a simple vista. Por ejemplo, si estamos pasando por un mal rato, cuando una persona abraza a otra, va a recibir ánimo, va a recibir consuelo, va a recibir muchas cosas, ¿verdad? Va a recibir muchas cosas. Un abrazo sincero nos hace sentir confiados, seguros, nos llena. Y en un abrazo tú no estás diciendo nada, tú no estás diciendo: ay, porque es que yo te quiero dar amor. No. Tú simplemente lo estás transmitiendo, es algo que tú estás dando porque lo sientes a la otra persona. Y cuando Dios nos abraza, nos transmite todas estas cosas que he nombrado y muchísimas cosas más, porque sus abrazos son, wow, sus abrazos son inimaginables, son hermosos. Y nos da las cosas que necesitamos porque Él nos conoce, como lo dije al principio. Él nos conoce y nos da lo que nosotros necesitamos. Él nos llena y nos da a entender quiénes somos para Él. ¿Quiénes somos para Él? Sus hijos, ¿verdad? Por lo tanto, un abrazo es muy importante en la vida de una persona. Y es algo que yo viví y yo experimenté. Un día estaba haciendo una de las tareas que manda Mirta. Gracias a Dios por esas tareas. Y consistía en hacer una lista de las cosas que te hubiesen gustado que te dieran tus padres, sea tu mamá o sea tu papá. Y yo estaba haciendo la de mi papá y la primera cosa que escribí, sin pensarlo, sin nada, simplemente le dije: Dios, tú muéstrame y escribe por mí. Y de repente la primera cosa que escribí fue un abrazo. Un abrazo sincero de mi papá. Nunca lo recibí, pero me di cuenta que realmente esa falta de abrazo a mí me dolió. Y Dios me guió a perdonarlo y a sanar esta herida con él. Y luego de eso, un día estábamos en danza y nosotras estábamos adorando a Dios, y de repente siento que como fue cuando Dios me abrazó y, duró allí y me llenó y realmente me dio de su calor, y hasta sentí como Él pudo moverse a abrazar a otra persona. Entonces, cuando nosotros sanamos, cuando nosotros perdonamos a quien nos ha herido y pedimos perdón y dejamos que Dios se encargue de los problemas y de todas las heridas que nosotros tenemos, Él va a cambiar toda la situación. Él va a poner todo para llenarnos, para hacernos mejor persona, para crecer, para fortalecernos. Él nos va a ayudar y nos va a llenar. Los abrazos de Dios, fíjense que no son solo el hecho de que las manos de Él me estén abrazando, no es el hecho físico, por decirlo así, sino que
sentir su presencia es saber que Él nos está abrazando, porque su presencia nos envuelve, nos rodea, nos llena de amor, de paz, y podemos tener la seguridad cuando estamos en su presencia de que Dios está como dijo en una frase por allí, está encima de nosotros para bendecirnos, atrás para cuidarnos, adelante para guiarnos y al lado para apoyarnos. Entonces, cuando estamos y vivimos en su abrazo, en su presencia, vamos a estar seguros y confiados de que Dios está con nosotros. Vamos a Mateo 11:28. Otra cosa que no les dije es que un abrazo nos fortalece, ¿verdad? Nos da fuerzas. En Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para recibir el abrazo de Dios debemos entregarle nuestras cargas y llevar su yugo y obedecerle, ¿verdad? Es muy importante que le dejemos a Él nuestras cargas, lo que a nosotros nos preocupa, nos angustia, lo que nosotros tenemos en nuestras vidas que nos molesta. Es muy importante entregárselo para poder estar reposados, tranquilos en su presencia, en paz. Vamos ahora a Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Eso lo recibimos de parte de Dios. Y Juan 16:33, allí mismo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos confiar en Dios, creer en Él, porque aunque hayan aflicciones, vamos a poder estar seguros y encontraremos paz en su abrazo. Vamos a poder encontrar seguridad, paz, amor. Vamos a sentirnos gozosos, aunque estemos en aflicciones, vamos a sentirnos gozosos, porque estamos en su abrazo, en su presencia. Ahora vamos a Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Podemos tener seguridad, confianza, como nos estaba diciendo, en el abrazo, en la presencia de Dios, en Jesús. Podemos tener la fe de que tenemos seguridad. Tenemos esa, no es que ahí estamos por allí y no sabemos, no tenemos rumbo, no sabemos qué vamos a hacer. No, tenemos la seguridad y nuestra confianza puesta en Dios. Tenemos que estar firmes en eso y en que nunca Dios nos va a dejar y que Él siempre nos va a estar cuidando, Él siempre nos va a estar consolando, apoyando y estando allí para nosotros, pues, estando allí con y para nosotros. Vamos a leer Salmo 136:12. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Allí está hablando, es un salmo. Obviamente está hablando de Dios. 136. ¿Vale? Salmo 136:12. Ok, lo repito. Amén. ¿Se escucha? Ok.
con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Es importante saber y entender que Dios siempre va a tener sus brazos bien abiertos y extendidos para nosotros. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a dejar desamparados, y Él siempre nos estará esperando hasta el momento en que nosotros entendamos que cuando nos acerquemos a Él y le empecemos a buscar, Él se va a mostrar a nosotros y Él se va a acercar más a nosotros. Como dije una vez, cuando nosotros damos un paso hacia Dios, Dios da 2 o 3 hacia nosotros. Entonces, si Él tiene sus brazos bien abiertos para nosotros, ¿por qué nosotros no acercarnos cada día, buscar su presencia, buscar ese abrazo que nos fortalece, que nos llena, que nos da gozo, nos da paz y nos ayuda a hacer las demás cosas con tranquilidad, con reposo? O sea, aunque nosotros estemos cargados y llenos de cosas que hacer, exacto, aunque nosotros estemos cargados y llenos de cosas que hacer, tareas, por ejemplo en mi caso tareas, trabajos y cosas así, cuando nosotros nos mantenemos un tiempo en su presencia y estamos en su abrazo, buscamos de Él, buscamos de su palabra, vamos a ver que cuando hagamos las demás cosas, las demás actividades que tenemos que hacer, van a ser fáciles y sencillas, porque tenemos esa paz y ese gozo para hacer las cosas que nos ha dado Dios y nos ha transmitido Él en su presencia. Y aunque pasemos malos momentos, Él estará allí para nosotros. O sea, aunque estemos en una mala situación, pasó algo, vamos a estar seguros de que Él está allí para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en su abrazo, estamos en su presencia. Y si no nos salimos de su presencia, siempre vamos a poder estar seguros y confiados. Otra forma de recibir el abrazo de Dios es adorándole y alabándole. Mientras le cantamos y nos rendimos a Él, su presencia permanece con nosotros. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, ya nosotros estamos rendidos, no importa nuestras vidas, no importa lo que tengamos que hacer, nos importa primeramente Dios y Él es nuestro motivo de adoración. Y cuando le entregamos todo a Él, cuando nos rendimos a Él, Él se va a encargar de nosotros y Él nos va a cuidar y nos va a hacer, nos va a dar todo lo que necesitemos, conforme a su voluntad, por supuesto. Un ejemplo de todo lo que les he hablado es la vida de David. Él apacentaba y cuidaba sus ovejas. Y con el Salmo 23 podemos ver que así como David sentía ese amor y ese cuidado por sus ovejas, él sentía que Dios era así para nosotros, y lo es así. Él es nuestro gran pastor. Y otra cosa importante es saber que David era un joven que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Él era un joven conforme al corazón de Dios. Él conocía a Dios, él buscaba a Dios. Y eso es muy importante, que nosotros tomemos ese ejemplo de buscar, conocer a Dios, buscarle en intimidad y tener mucha hambre y sed por Él y por su palabra. Ahora vamos a ir al Salmo 23 y desglosar esta palabra en el versículo 1, cuando lo tengan. En el versículo 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tenemos un Padre proveedor, un Padre que no nos va a dejar sin nada, ni en lo espiritual ni en lo físico. Siempre nos va a proveer según lo que Dios quiera, según lo que sea su voluntad, su agrado, que Él nos quiera dar. En el segundo, en versículo 2, en lugares de delicados pastos, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En su abrazo vamos a descansar, en su abrazo sentiremos paz, estaremos seguros y nos guiará por buenos caminos.
Cuando nos mantenemos en su abrazo, Él nos va a guiar así como guió a Moisés a llevarlos a la tierra prometida. Él nos va a guiar por los buenos caminos. Él nos va a guiar siempre si nos mantenemos en su abrazo. En el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortar, busqué en el diccionario, a mí me parece otra cosa. Yo pienso que confortar es como hacernos más fuertes y darnos más vigor, pero busqué y confortar, según el diccionario, es consolar. Entonces, nos va a consolar. Eso es parte del abrazo. Cuando nosotros estamos tristes o turbados, Él nos va a consolar. En su abrazo nos consolará y guiará por sendas de justicia. En el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No debemos temer porque Él está con nosotros y Él nos dará siempre aliento. Si nosotros estamos decaídos, ¿a dónde vamos a ir? A su presencia, a fortalecernos, a mejorar nuestras vidas, a que Dios se encargue de la situación, y no debemos temer, no debemos desconfiar, porque Él tiene todo bajo control y Él hará conforme a su voluntad. Y si Dios permitió algo para la vida de alguno de sus hijos, Él sabe el por qué, Él tiene su motivo del por qué pasó eso. Entonces no debemos decaernos, no debemos desconfiar, sino más bien levantarnos y vivir en su abrazo. El versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Delante de mis enemigos, Dios me va a levantar, me va a defender y va a demostrar que soy o que somos hijos de Dios delante de todos mis enemigos. Y debemos estar seguros de eso, de que Él siempre nos va a defender porque Él es nuestro abogado. Más adelante dice, en el mismo versículo 5, unges mi cabeza con aceite. Antes a las ovejas le colocaban aceite para que, aunque si había hierba alta, no les picara. ¿Es así? ¿Sí? No les picara ni les molestara. Cuando estuvieran en espinas, no les picara ni les molestara. Por eso las cubrían con aceite. Y así lo hace Dios con nosotros. Él nos llena y de su presencia, nos unge, y es para cuidarnos, para protegernos, para que si el enemigo quiere hacer algo contra nosotros, Él nos va a defender, Él nos va a cuidar y no va a permitir nada, que nada malo nos pase, al menos que sea para un propósito. Y más adelante más adelante dice, mi copa está rebosando. Esto quiere decir, es como una copa. Cuando tú llenas una copa, estás tomando, ¿verdad? Se acaba un poquito, pero al decir mi copa está rebosando, Dios va a seguir llenando. Aunque esa copa se esté acabando, Dios va a seguir llenando, 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 llenando. Y Él nunca dejará de llenar nuestras vidas. Aunque nosotros estemos un poquito, que nos haga falta algo, Él siempre nos va a llenar. Él nunca nos va a dejar así como vacíos, porque Él es el que llena nuestros vacíos. En el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia de Dios estarán con nosotros siempre, y estaremos en su presencia por largos días. Esto es una bendición para nosotros. Imagínense, la misericordia y el bien van a estar con nosotros.
y debemos confiar en esta palabra. Luego de haber desglosado este Salmo 23, podemos darnos cuenta que David vivió y experimentó lo que fue un abrazo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos en el Salmo que David conoció a un Padre proveedor, que pudo conocer qué es el descanso en Dios, pudo conocer qué es el consuelo de Dios, la paz, el amor, todo lo que Dios le quiso dar, él lo pudo vivir y experimentar. Y podemos ver que David, siendo un chico adorador, un chico conforme al corazón de Dios, pudo experimentar este abrazo. Así que nosotros también podemos hacerlo. Si nos acercamos más a Él, si dejamos más el pecado y nos proponemos realmente buscar su presencia todos los días, como lo hacía David. David buscaba su presencia todos los días, como vemos creo que en el Salmo 27, ¿no? Y todo este salmo representa el abrazo de Dios, como estaba diciendo. Y debemos vivir en su abrazo constantemente, conociendo su paternidad, su amistad, su ayuda, consejo, consuelo y tantas cosas más que nos ayudarán a estar firmes en la fe. Porque mientras más tenemos experiencias con Dios, más vamos a estar firmes, más vamos a poder decir, yo no vas a venir, diablo, a querer ponerme duda, porque yo he conocido realmente a Dios. Y cuando nosotros conocemos realmente a Dios, es que vamos a poder tener mucha experiencia y mucha fe de que Él está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Y lo hermoso es que vamos a conocer que Él es quien llena todos nuestros vacíos. Por ejemplo, si a mí me hace falta un amigo, Él va a ser mi amigo. Yo tengo un testimonio de cuando yo era pequeña, creo que tenía unos 12 o 13 años, era un poquito más pequeña. Yo estaba en mi cama. La mayoría de las veces mi mamá tenía que llevar a Jackie, a mi hermana, al conservatorio, y ellas duraban largas horas, creo que hasta la noche duraban fuera de la casa, y yo estaba casi siempre, al principio siempre hacía tareas o estudiaba y todo eso. Y una vez yo empezaba a hablar con Jesús. Yo sentía que Jesús estaba a mi lado. Yo tenía necesidad de un amigo, necesitaba un compañero que estuviera allí conmigo, porque estaba muchas horas sola, sola físicamente. Pero mientras más estaba allí, más podía conocer a Jesús y más pude abrirme a Él, más pude decirle lo que yo sentía, lo que yo necesitaba, lo que a mí me gustaba y lo que a mí no me gustaba que pasara, y los problemas que tenía o las felicidades que tenía. Y era como una relación que iba creciendo allí poquito a poquito. Y lo más hermoso es que mi mamá oraba para que Él me acompañara a mí en todos esos tiempos que yo estaba sola. Entonces fue como que una oración cumplida y algo muy satisfactorio para mí, porque pude conocer a ese verdadero amigo. Y es algo que todos debemos conocer a Jesús como nuestro amigo, a Dios como nuestro Padre. Y los quiero dejar por último con un versículo que es Salmo 2:7, que esto nos lo dice Dios a todos nosotros. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que vamos a creer en esta palabra, que nosotros somos hijos de Dios
y como hijos de Dios debemos imitarlo y buscar ese gran abrazo que todos necesitamos, porque vivir en su abrazo es hermoso, es algo que nos va a fortalecer cada día, nos va a ayudar a mejorar nuestras vidas y nos va a dar ánimo, aliento, y siempre creamos que Él está con nosotros cuidándonos, protegiéndonos y dándonos de todo lo que necesitamos. Como dije al principio, Él conoce todas nuestras necesidades, y si nosotros nos abrimos a Él y dejamos que Él actúe en nuestras vidas como Él quiera, nuestra vida va a cambiar muy grandemente, porque Él la va a transformar conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Dios los bendiga. Hoy me acerco, te siento y no puedo resistir. Voy corriendo a tus brazos abiertos para mí. Soy un niño de nuevo, inocente por ti, que ha encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy. El milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerdo aquella cruz donde tú fuiste a morir con brazos abiertos para mí. El pasado borraste con tinta carmesí. Me amaste, con tu herida sanaste mi dolor. Y soy un niño de nuevo, inocente por ti, que ha encontrado en tus brazos al Padre que hay en ti. Es en tu abrazo, mi Señor, donde sé por fin quién soy. El milagro de tu amor que me ha dado identidad. Es en tu abrazo, mi Jesús, que recuerdo aquella cruz
Un equipo para servirle a Dios.